Muy queridos televidentes de Cristovisión, sea esta la oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el diezmo. Nosotros oímos hablar con mucha frecuencia sobre el diezmo. Hay que diezmar, pero también decimos, después de una tempestad, después de un verano, los campos quedaron diezmados. Hay que diezmar y los campos quedaron diezmados. ¿De dónde viene esta palabra diezmo? ¿Y qué significa la palabra diezmo? ¿Y desde cuándo o en qué forma comenzó a tener un significado religioso? La palabra diezmo, si nosotros vamos un poco más allá del latín, viene de una palabra hebrea, mare. Ninguna significación tendría para nosotros cuando uno dice mare. Pero si pasamos al griego, hay una palabra que sí nos suena, y es cuando decimos deca, decámetro. ¿Qué significa decámetro? 10 metros. De esa palabra deca viene a formarse nuestra palabra diezmo. Deca, diezmo, significa 10. Cuando nosotros decimos 10, sabemos 10 cosas. Si decimos diezmar o diezmó, estamos haciendo una referencia a la 10ª parte de algo. Después de este verano, los potreros quedaron diezmados. Significa que de los potreros, de la siembra, no quedó sino una 10ª parte. Todo lo demás se perdió. Cuando nosotros decimos, voy a diezmar a la iglesia, significa una 10ª parte que yo voy a dar. El término como tal siempre tendrá como significación la 10ª parte. Sea el campo quedó diezmado, lo que quedó fue la 10ª parte. Pero cuando yo digo voy a diezmar, significa que voy a dar una 10ª parte de algo. Teniendo la idea de qué significa la palabra diezmo, diezmar, una 10ª parte, o bien que queda, o en el caso de ahora, lo que yo voy a dar. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué épocas? ¿Quién se inventó eso de que uno dé una parte, la 10ª parte de lo de uno a otra persona? La historia más antigua a la cual podemos llegar son a las culturas y civilizaciones ugaríticas, antes del pueblo de Israel, pero mucho antes del pueblo de Israel. Los emperadores, gobernantes, reyes, eran los dueños del país. Ellos eran los dueños de las personas, de los animales, del río, la tierra, la fortuna, el presente, los hijos, eran dueños absolutamente de todo. Ese emperador, ese rey, que era el dueño absoluto de todo, absolutamente de todo, exigía que las personas que estaban usando sus cosas, usaban su tierra, sus ganados, sus ríos, el agua, le debían reconocer a él, que era el dueño, debían de reconocerle algo. Y ese es como el origen, el más hondo, el más antiguo, de una cultura en la cual un soberano, dueño de todo, exige que se le dé algo por lo que sus súbditos
están utilizando, usufructuando. El pueblo judío conoció esta costumbre. Hay que pensar que el pueblo judío en sus orígenes no tenía reyes, pero sí reconocía a su Dios como el soberano de todo. Basta que recordemos el comienzo del Génesis. En el principio creó Dios. Es decir, Él es el dueño de todo. Y el pueblo de Israel así lo reconocía. Reconocía que el Señor es el dueño de todo. Absolutamente de todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Lo que tengo, lo que voy a tener, lo que perdí, mi vida, los hijos, los bienes, el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales, es el dueño de todo. Israel, entonces, para no olvidar, para recordar que Dios es el dueño de todo, tomó esa costumbre antiquísima y comenzó a pagar un diezmo. ¿A quién? No tenía rey. A Dios mismo. Entonces, en el pueblo judío, esa tradición antiquísima de unos pueblos que daban a su rey algo, el pueblo judío toma, no tiene rey, reconoce a Dios como el Señor, el dueño de todo. Entonces, en ese reconocimiento, para que ese principio de fe, Dios es el dueño de todo, a mí no se me olvide de lo que yo tengo, de lo que yo gano, doy una partecita como reconocimiento de que Él es el dueño de todo, absolutamente de todo. Tenemos qué significa la palabra diezmo, su origen, cuál es la historia y por qué en el pueblo judío comenzó a aparecer esa costumbre como un acto religioso, darle un sentido religioso a ese poquito que yo le doy como reconocimiento a mi Dios. ¿Cuál era la práctica ya concreta, precisa y exacta del diezmo en el pueblo judío en el Antiguo Testamento? Ya la praxis. Si uno tiene paciencia y lee apartes de los libros del Antiguo Testamento, Levítico, Números, ¿qué va a encontrar uno? Que el diezmo, la legislación del diezmo era muy cambiante. A ver, que esto nos quede claro. La idea de qué es el diezmo y qué significa, el pueblo judío lo tenía claro. El Señor es el dueño de todo, yo le reconozco, de lo mío le reconozco algo, porque Él es el dueño. Ya la práctica, la praxis de cuánto me toca dar a mí como diezmo. ¿Qué sucedió? Como el pueblo judío cambió, evolucionó, de ser un pueblo itinerante, llevando unas cabras, unas chivitas, itinerante, pues mientras fue itinerante había normas de diezmo sobre los bienes, su ganado. ¿Y qué más? No, pues el ganado, porque no tenía más. Cuando el pueblo judío comienza a volverse no solamente pastor, sino sedentario, forma ciudades, siembra, entonces el diezmo comenzó a tener legislación sobre la siembra. ¿Por qué? Porque era algo novedoso. Pasan los años, el pueblo judío ya tiene su rey, tiene ejércitos, tiene industrias, comienza a tener comercio con los países circunvecinos, comienzan a aparecer los almacenes, digamos, los almacenes. Entonces, la legislación del diezmo comienza a cambiar. Hasta se habla de un diezmo cada 3 años, un diezmo cada 5 años, como también se habla de un diezmo
casi permanente. Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si uno entra al Antiguo Testamento, uno encuentra como varias formas de diezmo, y uno se confunde, dice, al fin, ¿cómo era? No, pues había muchas maneras, de acuerdo a la forma de existir en ese momento el pueblo judío. Yo creo que ustedes me entienden. Unos pastores pagan el diezmo de una manera, un industrial paga el diezmo de una manera distinta. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es esto, que el sentir del diezmo, la persona que pagaba el diezmo, era un reconocimiento a su Dios, como el Señor y dueño de todo. Antes de irnos a este corte, hago una pequeñísima salvedad. El pueblo judío tan observante de las leyes, esta ley del diezmo, pues no siempre se observaba. Había personas que no la cumplían. Por eso los profetas y por eso los decálogos insisten en el cumplimiento del diezmo. Nos veremos dentro de un momentico. Continuamos esta brevísima reflexión sobre el diezmo. Sabemos qué significa su palabra, qué sentido tiene y cómo el pueblo judío le dio un sentido profundamente religioso para que lo que yo doy de mis bienes es un reconocimiento de que el dueño es Yahvé, el Señor, el que hizo y de quien dependen todas las cosas. También hay que reconocer que este mandamiento, pues mucha gente se hacía como el olvidadizo. Sin embargo, el pagar el diezmo era reconocido como quien lo hacía, se reconocía como una persona digna, una persona observante. Por ahí en alguna parte nuestro Señor nos dice: ustedes los fariseos pagan el diezmo de la menta y de la pimienta. Hasta eso. Se pagaba el diezmo de cosas muy sencillas. Hasta allá llegaba la observancia. Y el fariseo aquel que rezaba en el templo decía: yo pago el diezmo. Entonces pagar el diezmo se reconocía como un mandamiento de una observancia que manifestaba una fe firme en Dios. Sin lugar a duda, esa fe en el Señor, que es el dueño, y yo reconocerlo a través de dar un diezmo, pues eso es verdad. Las personas que de una o de otra manera reconocen a su Dios como el Señor de todo, y diezman, es decir, dan algo. Sin lugar a dudas, el Señor es generoso más que nosotros, más que nosotros. Doy poco y recibo mucho, sin lugar a dudas. Hoy día, para nosotros los de este siglo XXI, ¿del diezmo qué? ¿Eso cómo está? ¿La iglesia qué dice de eso? Es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Miren, en experiencia como sacerdote en las parroquias donde estuve como párroco, sí hay mucha gente que aportaba su diezmo. Es decir, 1 año o 2 años su siembra, y a uno muy fácilmente, doy el ejemplo de Ubaté y Susa,
Guatavita, Lenguasaque, de golpe, un señor, padrecito, yo le traigo a su merced, doy ejemplo de Susa, yo le traigo a su merced estos 2 bulticos de alberja. El año pasado me fue muy bien y este año también. Hago el diezmo de estos 2 años y le traían a uno un bultico de alberjita. Y a uno le decían, ¿se la dejo o quiere que vaya y la venda? Y le traigo la platica. Pues un padre, por lo menos yo, con 2 bultos de alberja, no, pues yo le decía a su merced, véndala y me trae la platica. Pues muchas personas sí tienen todavía esa conciencia de diezmar. Me fue bien en un negocito, 1 año, 2 años, tengo una tienda, doy el ejemplo que me acuerdo, una panadería en Guatavita. Una señora corriendo el riesgo abre una panadería, 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, estupendamente bien, me acuerdo. Allá llegó una ofrendita, 10. En el común de las personas, hay esta idea, y es que la limosna que yo doy el domingo, cuando voy a la misa y doy una limosnita, ese es el diezmo. No es exactamente el diezmo. La limosnita que yo doy el domingo es una limosnita que doy como ofertorio. El vino, las flores, la luz, para el Padre, los acólitos, los ornamentos. Doy una ofrendita para que se sostenga ya el Padre y su ámbito y los bombillos que no se fundan. Pues, Padrecito, aquí tiene para aquí los bombillos y el sonido, el cantor, se da eso. El diezmo es algo más profundo, es un reconocimiento de que el Señor es el Señor, Él es el dueño. Entonces yo hago un acto de fe profundo en esa omnipotencia de Dios sobre mí, sobre mi vida, sobre mis acciones, sobre lo que yo tengo. Y no diezmo cada 8 días, ni cada 15 días, no. Ese es un añito que pasa, y hago un diezmo de ese año. Y en este año me fue muy mal. Bueno, si me va un poquito mejor el año entrante, yo hago un diezmo. ¿De qué? Pues yo calculo y veo. Queda la palabra diezmo. Usamos la palabra diezmo, pero más como un acto de corazón, de fe, un reconocimiento de mi Dios, más que la 10ª parte. Entonces, busquemos la 10ª parte. A ver, yo tuve un buen negocio y a ver lo que gané en este año y de eso voy a sacar una 10ª parte. Pues hoy día la gente no es tan exacta, tan cuadriculada, digamos, en el término diezmo 10ª parte, porque el diezmo mira más a la conciencia que yo tengo de reconocer a un Señor como dueño de todo. Si esa fe es profunda, esa confianza en el Señor, ese agradecimiento es grande, pues mi diezmo será cuantioso, será bastantico. Entonces, lo importante es no perder el sentido que tiene el diezmo, y no perderlo. Las personas que ganamos un sueldito, exacto, llueve, trueno, relampaguee, ganamos un sueldito, nos queda fácil decir, este año, de lo que yo he recibido de mi mensualidad, voy a darle al Señor como diezmo tanto, y uno da expresamente como diezmo. Hoy día en las iglesias muchos señores curas aquí en nuestra diócesis reciben diezmo, y en ese diezmo somos muy cuidadosos. Una partecita queda para la diócesis, poquito. Otra partecita queda para lo que es la parroquia como tal. Y del resto de esa diócesis se guarda con cuidado
Y de ese diezmo hacemos solvencia caritativa. Nosotros aquí en la diócesis hacemos una solvencia caritativa y grandecita, y grandecita. Aquí es muy fácil en nuestra diócesis encontrar personas que necesitan de que otras personas, dándole gracias al Señor a través de un diezmo, esas personas desplazadas se benefician. La mejor manera de reconocer la bondad y misericordia de Dios para conmigo es que yo crea que lo que yo tengo y he conseguido no me lo como solo. Comparto y reparto. Es el sentido de la Eucaristía, ¿cierto? Un pan que se parte y se comparte entre muchos. Mis bienes, lo que el Señor me ha dado, lo que mi inteligencia, mi capacidad, mi juicio, mi trabajo me da, no es para mí solo, lo comparto. El diezmo hecho, cumplido, dado, sin lugar a dudas, cambia el corazón de la persona. Es que todo es mío. No, todo no es mío, es de mi Dios. La perspectiva y la visión nos cambia totalmente. Nos volvemos más cuidadosos de las cosas. La misma ecología, el sueltito, el no malgastar, el tener cuidado, el saber agradecer, enseñarle a las personas cómo agradecerle a Dios y ser cuidadosos. Yo voy a terminar diciéndoles a ustedes, queridísimos fieles, lo siguiente. ¿Qué es lo esencial del diezmo? Volvemos a los orígenes. Es reconocer a Dios como el Señor de todo. Todo es todo. Ni un cabello de mi cabeza, no. Todo es del Señor. Primero eso. Segundo, yo debo ser un buen administrador. Para eso el Señor nos dio inteligencia, voluntad, capacidad. Yo tengo que ser un buen administrador de eso. Como segundo punto. Como tercer punto, le agradezco al Señor todo lo que me da. Le agradezco la capacidad que me ha dado para poderle responder con los bienes, con lo que yo trabajo. Le agradezco al Señor eso. Y por último, no estamos solos, no estamos solos. Hay gente que espera que nuestro diezmo, nuestra fe, de reconocimiento a Dios, de mi generosidad, vaya también en servicio para ellos. Ojalá que esta breve reflexión sobre el diezmo nos lleve a un acto de fe grande en la providencia de Dios y en la capacidad que tenemos para responderle a Él.